que están del otro lado de la pantalla, a todos los cibernautas que nos acompañan, entendiendo que también la dinámica digital puede ser un espacio de aprendizaje para compartir dudas, para compartir lo poquito que conocemos y que de alguna manera también es un espacio que nos permite reaprender los saberes que vamos obteniendo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta temática denominada práctica reflexiva. Ya les comentaba la doctora Paola que pues soy docente de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan y quiero hacerles partícipes que también soy parte de un grupo de investigación llamado Yaucali, Comunidad de Conocimiento. Yaucali hace referencia a fortaleza y un grupo de compañeros y una servidora somos aquellas personas interesadas en la escritura, en compartir conocimiento, en la asistencia a congresos y pues ellos también en este momento están del otro lado de la pantalla porque somos un gran equipo de trabajo. La siguiente, por favor, Paola. Generalmente cuando inicio un conversatorio, me gusta apoyarme de una agenda de trabajo que permita a la gente que me esté escuchando tener un hilo conductor de los aspectos que vamos a abordar. Entonces, primeramente, pues planteo un propósito y el propósito sería valorar la trascendencia de la reflexión como docentes. Esta parte de docentes, ya lo mencionábamos al principio, no es solamente los docentes que estamos en servicio, sino también puede ser una temática significativa para los docentes que están en formación. Para esto será necesario partir de saberes previos, reconocer que el ámbito de la reflexión no es un concepto exclusivo de la educación o del ámbito educativo, sino que de alguna manera es algo que está presente dentro de nuestra cotidianeidad. Hablaremos un poco sobre el origen de la reflexión y para esto nos trasladaremos un poco a la revisión de los teóricos claves y algunas aportaciones filosóficas. Encontraremos por qué es importante reflexionar sobre nuestro quehacer docente y conoceremos algunos ciclos reflexivos que nos ayudan a sistematizar el proceso de la reflexión. Finalmente hablaremos de un término que es como de los términos más novedosos acercados al ámbito educativo, que es la ecoreflexión. Siguiente, por favor. Bueno, pues efectivamente cuando hablamos de reflexionar y empezamos con este término, tendríamos que anteceder que nosotros en nuestra vida constantemente reflexionamos. Por ejemplo, en una de las imágenes hace alusión a ¿por qué dejaron la comida? Este primer cuestionamiento nos lleva a hacer una invitación de una revisión propia, en este caso para la persona que ofreció los alimentos. Y puede ser que la comida haya sido dejada por las personas que invitó porque estuvo salada, porque no era de su agrado, porque a lo mejor ofreció carne de puerco y de alguna manera es gente que no consume carne de puerco por una situación de salud. Y entonces, si ustedes se fijan, cuando se plantean esta serie de cuestionamientos, lo que hace uno personalmente es hacer un retroceso a un hecho o a una situación que aconteció. En la imagen del centro tenemos un planteamiento de una chica que dice, siempre selecciono hombres con compromiso. Y de alguna manera está como repensando su proceder o su actuar en relación a por qué ocurren siempre este mismo patrón, esta misma situación. Y esto también nos invita a que hagamos un alto en el proceso y de alguna manera nos cuestionemos por qué suceden esta clase de situaciones.
Y finalmente, en otra de las imágenes, hace alusión a una madre que dice, estoy súper cansada y él no tiene nada de sueño. Ajá. Aquí tal vez esta madre se tenga que cuestionar qué es lo que le implica que ella ya tenga sueño a ciertas horas de la noche y el bebé todavía permanezca despierto, ¿sí? Probablemente no tiene un régimen de sueño de alguna manera controlado. Es un bebé que como no está a cargo tal vez directamente de ella, sea un bebé que duerme toda la tarde y pues entonces cuando ella llega, pues el bebé todavía tiene toda la energía como para seguir jugando o simplemente estar despierto. Uh-huh. Estas acciones tan cotidianas que nosotros visualizamos en las imágenes nos llevan de alguna manera a reconocer que continuamente nosotros estamos reflexionando sobre diferentes situaciones cotidianas, ¿sí? Sobre nuestro día a día, pero que a veces esto no lo hacemos consciente y que cuando escuchamos el término reflexión de la práctica educativa, entonces pareciera que es un término complejo, que en realidad si lo vamos desmenuzando y vamos entendiendo vocablo por vocablo, podemos entender que nos invita a que nosotros cuestionemos nuestro actuar como profesionales educativos. Uh-huh. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que entramos en materia de reconocer que la reflexión está presente en nuestra vida cotidiana, entonces haremos alusión a qué es la práctica reflexiva. Uh-huh. Algunos autores lo consideran como un modelo de liberación. Este modelo de liberación hace alusión a que en la medida en que nosotros vamos desaprendiendo algunos elementos, nosotros nos liberamos de cuestiones que repetimos de manera cotidiana. Ajá. Entonces, algunos autores lo plantean así. Para otros es un ejercicio de aprendizaje que me permite mejoras en mi proceder. Y para otros autores, la práctica reflexiva hace alusión a aprender a través de un proceso que me permite mi mejora continua, ¿sí? Esta mejora continua puede ser en relación a mi actuar como profesor, pero también a otras situaciones que acontecen no simplemente como profesor, sino a través tal vez de un liderazgo directivo, a partir de una jornada de prácticas que yo tengo como futuro docente, por mencionar solo algunas situaciones. Uh-huh. Siguiente. Cuando hablamos del término práctica reflexiva, se hace necesario regresar a uno de los autores base. Uh-huh. Este autor es Donald Schoen. Y bueno, Schoen por ahí por el año de 1983 incorporó dentro del ámbito educativo el término profesional reflexivo. Uh-huh. Y él nos decía que los docentes, de alguna manera, pasamos por tres momentos durante nuestro actuar docente. El primero de ellos es el conocimiento en acción. Este conocimiento en acción hace referencia a las decisiones que nosotros tomamos como docentes. Toda la decisión que nosotros tomamos o cada una de nuestras decisiones parte de nuestro bagaje, de nuestro conocimiento, parte de nuestra propia profesionalización y estudios que tenemos. Entonces, cada decisión que toma un docente parte de esa historia de vida, ese ámbito profesional, y entonces a partir de esos saberes nosotros realizamos ciertas acciones de cierto modo, y a eso hace referencia cuando hablamos sobre el conocimiento en acción. Uh-huh. Otro segundo momento es cuando reflexionamos en la acción. Y a esto él le denomina que, por ejemplo, dada una situación en un espacio educativo como el aula, nosotros, en la medida en que se va desarrollando una actividad o un procedimiento
que nosotros estamos ejecutando frente a los alumnos, vamos visualizando aspectos como, por ejemplo, desgaste en la carita de los niños porque su dinámica corporal nos está diciendo me estoy aburriendo, no me parece interesante lo que me estás planteando, ¿sí? O el lenguaje corporal lo revisamos a través de una lectura de imágenes en donde dice, de verdad que no te estoy entendiendo nada. Entonces, en la medida en que se están desarrollando las acciones, nosotros estamos haciendo un proceso reflexivo de cómo podríamos modificar ese momento. Y nosotros tal vez no lo hemos identificado, pero es, por ejemplo, cuando estamos desarrollando una temática y visualizamos que los pequeños no están concentrados, están desatentos, y entonces hacemos uso de las pausas activas, ¿sí? Es decir, modificamos algo en nuestro momento y de alguna manera nos cuestionamos, tal vez no lo hacemos patente, sino es un proceso inconsciente que hacemos partícipe durante el momento de la acción. Entonces, a eso él le llama reflexionar en la acción. Y el tercer momento hace referencia a la reflexión sobre la acción. Esto es cuando ya terminamos nuestra dinámica de trabajo o cuando hay el cierre de algún proyecto o cuando hay una fase en donde, por ejemplo, nosotros iniciamos con una dinámica de trabajo y hay un receso, entonces pensamos y nos cuestionamos por qué cierta actividad no salió como nosotros la pensábamos, por qué de alguna manera nosotros no modificamos en el momento ciertas situaciones, o por qué si nosotros habíamos preparado cierto material y ciertas dinámicas de trabajo y pensamos dentro del contexto de la planeación escrita que esto iba a ser viable, exitoso y claro, no se dio así en el momento de la acción. Es decir, en este momento es una vez que ya haya pasado la situación o las acciones que nosotros tuvimos enfrente. Ajá. Por eso se llama reflexión sobre la acción. Entonces, bajo estos tres esbozos, Sean dice que los docentes debemos de colocarnos la categoría de ser un profesional reflexivo y es una invitación que él hace a partir de diferentes textos. Siguiente, por favor. Revisando un poco el ámbito filosófico, Diu nos dice que de alguna manera cuando nosotros reflexionamos requiere de un examen activo, algo en donde nosotros seamos conscientes de la situación. Y de alguna manera esto nos va a aportar, él dice, un conocimiento a la luz de los fundamentos que sostienen y a las conclusiones que se van generando. Esto hace referencia a que no es que cuando nosotros implementemos una acción y no reflexionemos estemos en la oscuridad, pero sí de alguna manera él nos plantea una analogía de que cuando nosotros no reflexionamos, repetimos ciertos patrones y él lo asemeja como que nunca salimos a la luz a que podamos modificar las acciones que nosotros veníamos repitiendo. Entonces, por eso denomina que de alguna manera tendría que ser un acto consciente y un acto en donde nosotros tengamos de manera activa que plantear la situación para poder modificarla. Bueno, y ahí también está presente Sean, en donde dice que generalmente cuando hablamos de un profesional reflexivo, esto parte a raíz de una serie de problemáticas o situaciones que se han desestructurado a partir de lo que venía dándose como de manera lineal. Es decir, cuando surge o aflora una situación que no es tan común, que no es tan repetitiva como se venía dando o que sale fuera del contexto, eso es una primera invitación a que esa situación o problema desencadene y propicie en nosotros una serie de cuestionamientos que nos impliquen a repensar qué es lo que tendríamos que hacer y cómo lo podríamos modificar.
Esto es, de alguna manera, una de las funciones principales que nos permite hacer un retroceso y este retroceso es un impulso para seguir avanzando. Siguiente, por favor. Esa ya lo habíamos repetido. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, pues el término de reflexión sobre la práctica está insertado también en la metodología de la investigación-acción. La metodología de la investigación-acción nos propone que esta reflexión de la práctica se pueda apoyar de ciclos reflexivos. Los ciclos reflexivos, de alguna manera, nos ayudan a sistematizar los procesos y que nosotros encontremos un elemento sustancial que nos permita realizar este ciclo reflexivo. Este elemento principal puede partir de una necesidad, de una situación, de una problemática, y bueno, en términos de los planteamientos anteriores, puede ser para atender una competencia, para atender un dominio, para atender una capacidad, para atender un perfil de egreso. Cada ciclo reflexivo nos invita a diferentes procesos cognitivos, dependiendo de la dinámica o la propuesta del autor en relación al ciclo. Pero algo que es muy en común de los diferentes ciclos reflexivos que proponen diferentes autores para apoyar la metodología de la investigación-acción es que siempre está presente el proceso cognitivo del análisis. Y es aquí en el análisis donde los sujetos retoman la reflexión a través de los diferentes planteamientos o situaciones que se cuestionan sobre su proceder cotidiano. Algunos de los ciclos reflexivos claves que los invito a que revisen son el ciclo reflexivo de Smith, el ciclo reflexivo de Chemis o el ciclo reflexivo de Gibbs. Cada uno de los ciclos tiene una fase en específico, pero también no se deben de utilizar arbitrariamente. Por ejemplo, en la dinámica de la escuela normal, dependiendo de la temática de estudio que se desea abordar a partir de una de las modalidades de titulación que en específico se utiliza, como es el informe de prácticas profesionales, el alumno, de manera conjunta con su asesor, hacen la revisión de estos ciclos y valoran cuál sería el ciclo reflexivo pertinente en función de su temática de estudio. Por ejemplo, si mi temática de estudio tiene que ver como con el ámbito socioemocional, es pertinente que yo pueda reflexionar mi actuar a través del ciclo que propone Gibbs, porque tiene un momento que invita a recaudar o a reconocer los sentimientos que tienen los actores principales de este proceso educativo. Y bueno, esto lo revisaremos más adelante. Por favor. Bueno, el origen de los ciclos reflexivos está en la metodología de la investigación-acción. Esto quiere decir que el docente está presente en la acción y la acción hace referencia a aquel profesional educativo que se mueve en un contexto áulico, en un contexto institucional y de alguna manera va permeando la serie de situaciones que requiere atender. Es decir, es un docente que indaga sobre su propia práctica, sobre las propias situaciones problemáticas o cuestionadoras a las que no ha encontrado solución. Para ello se apoya de diferentes cuestionamientos, plantea dudas, intercambia con otros colegas, indaga investigando, de alguna manera cuestiona lo que hace y cómo lo hace. Y indagar una problemática es como el primer elemento a través del cual se apoya, que lo invita a reflexionar sobre su actuar. Es decir, se trata de repensar nuestro actuar y a través de este ciclo reflexivo, de alguna manera, el ciclo nos propone que tiene un inicio, tiene diferentes fases, pero es una dinámica en espiral que una vez concluido
da la apertura a que nuevamente inicie, pero a través de un proceso de mejora. Un proceso de mejora continua que nos invita a que seamos mejores docentes en pro de cada uno de nuestros alumnos, independientemente del nivel en el que estamos propiciando la reflexión. Siguiente. Bueno, los ciclos reflexivos son una serie de procesos. Estos procesos nos ayudan a sistematizar la información y también nos permiten recoger los insumos necesarios que den pie a que llevemos a cabo cada uno de los ciclos reflexivos. En cada uno de los ciclos reflexivos se proponen diferentes momentos, pero todos requieren partir de un origen. Por ejemplo, en el ciclo reflexivo de Smith hay una fase que se llama descripción. Esta fase de descripción viene a ser la apertura a reconocer el contexto a través del cual se da la problemática o la situación sobre la que vamos a abordar el ciclo reflexivo. En este espacio de descripción será importante que nosotros reconozcamos o que le hagamos partícipe a la otra persona sobre las situaciones bajo las cuales se desarrollaron la situación que vamos a abordar. Pongamos un ejemplo. Mis alumnos no saben sumar. Entonces, si yo quiero de alguna manera aperturarme y abrirme con otro colega en relación de por qué no está funcionando el aprendizaje con relación a este concepto de agregar, será importante que yo primero aperture un espacio de descripción en donde él pueda reconocer y entender el problema por el cual yo estoy pasando, ¿sí? Entonces tal vez le tendré que mencionar cómo es mi salón, con cuántos alumnos trabajo, si tengo alumnos con barreras de aprendizaje, de qué material me apoyo, cómo doy mis consignas o mis indicaciones, qué solicito posteriormente, qué hago después de que los alumnos trabajen, etcétera, etcétera. Y a eso se refiere esta descripción. Es decir, tengo que informarle al otro la dinámica de trabajo bajo la cual yo detecté esta situación problemática o esta dinámica que no fue cotidiana y que me hace repensar mi actuar. Lógicamente, cuando hablamos de ciclos reflexivos, no todo debe de ser eminentemente a través de la descripción. Cada ciclo reflexivo contiene un apartado que da soporte y que da bases teóricas que permiten argumentar nuestras ideas a partir de los teóricos que revisamos o que implementamos dentro de un ciclo reflexivo. Para ello es necesario indagar los patrones cotidianos que nosotros tenemos en nuestro actuar. En ocasiones pensamos que lo que hacemos de manera rutinaria siempre está bien hecho y a veces es necesario simplemente detenernos y repensar si verdaderamente lo que hacemos siempre tendrá que ser siempre de la misma forma. Entonces, cada ciclo reflexivo tiene como finalidad la mejora de una intervención docente y posibilita la reconstrucción de saberes. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunos de los insumos de los ciclos reflexivos. Y la imagen nos hace alusión como a pensar un poco de qué me tengo que valer o en qué me tengo que apoyar para poder iniciar un ciclo reflexivo. Aquí los autores más cercanos, por ejemplo, como César Coll, proponen que algunos de los insumos bajo los cuales nos podemos apoyar puede ser un diario del profesor. Los estudiantes normalistas son uno de los insumos que ellos llevan a través de los planteamientos de Zabalza y de alguna manera en el diario del profesor redactan una situación a partir de seleccionar ejes en donde concentren su atención. Este eje puede ser a partir de lo que sucede con la participación de los alumnos, a partir de lo que visualizan con alguno de los niños que tienen cierta barrera de aprendizaje,
hace el docente en cómo da las indicaciones o las consignas. Entonces, el diario del profesor puede ser uno de los insumos que invite a propiciar la reflexión. También la reflexión se puede dar, por ejemplo, cuando uno obtiene los resultados de los instrumentos de evaluación. Dado cualquier resultado de algún instrumento de evaluación, como una rúbrica, una lista de cotejo, esto nos invita a pensar si de alguna manera, por ejemplo, alguno de los contenidos sí favoreció o sí quedó como un aprendizaje dentro de los alumnos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si seguimos bajo la misma temática del concepto de agregar y yo dejo a los alumnos, por ejemplo, 5 sumas y al finalizar bajo una matrícula de 25 alumnos, solamente 2 de ellos obtuvieron resultados favorables, entonces yo como docente tendría que cuestionarme qué fue lo que me faltó o qué fue lo que no hice de manera oportuna o propicia para que los niños comprendieran el concepto de agregar. Entonces, a través de estos resultados de la evaluación, al percatarme que solo 2 de ellos pudieron responder 5 de las sumas que yo dejé de manera correcta, podría ser el primer elemento que me invite a repensar lo que hice y sobre cómo lo hice. Y en todo esto podemos apoyarnos de diferentes técnicas como la observación, como el guión de observación, como las entrevistas, pero estos insumos no deben de quedar simplemente en un proceso de describir, sino es necesario que nos apoyemos de elementos teóricos y argumentativos que nos permitan leer la realidad a través de la teoría. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué puede hacer o qué podemos hacer los docentes para que de alguna manera se lleve a cabo la reflexión? Y bueno, esto lo planteo con un cuestionamiento que dice, ¿para qué reflexionar sobre nuestro actuar como docentes? Bueno, pues aquí la temática se torna interesante porque al reflexionar mejoramos nuestro desempeño docente. Cuando hacemos una mejora en nuestro propio desempeño docente, tenemos una invitación propia para capacitarnos, para indagar, para investigar, para construir conocimiento, para ir a escuchar en otros espacios educativos algunas buenas prácticas, algunos foros que nos permitan el intercambio de saberes y el pensar y reconocer que existen diferentes formas de llegar a una solución. También cuando reflexionamos podemos realizar ajuste a lo que hacemos y el cómo lo hacemos. También nos permite eficientar el aprendizaje de nuestros alumnos independientemente del nivel en el cual estemos hablando. Nos permite cuestionar nuestro actuar y aquí aplica un poco la fórmula espejo, ¿sí? Cuando el docente, por ejemplo, escribe, está haciendo una invitación directa a los alumnos a que escriban. Cuando el docente lee, es una invitación de educar con el ejemplo a que el alumno lea. Y entonces, cuando el docente se cuestiona sobre lo que hace y cómo lo hace para mejorar, también está propiciando un pensamiento crítico que propicie que nuestros alumnos cuestionen lo que hacen y cómo lo hacen, desde sus emociones, desde su forma de proceder, desde lo que leen, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto nos lleva a una ruptura de paradigmas y a romper con ciertos patrones que nosotros veníamos realizando. Siguiente, por favor. Bueno, y este es uno de los primeros ciclos que les presento como una propuesta de sistematización para poder llevar a cabo la reflexión sobre la práctica. Este es el ciclo reflexivo de Gibbs, consta de 5 momentos y Gibbs nos dice que el ciclo reflexivo es una herramienta que ayuda a los profesionales a crecer y aprender de sus propias
problemáticas y situaciones que pone en pie para poder ser un mejor profesional. Y el primer momento hace referencia a la descripción. En este nos invita a hacer una serie de cuestionamientos que propicien la reflexión. Y aquí los planteamientos que nos sugiere es decir o expresar qué hice y cómo lo hice, para qué lo hice y qué fue lo que me motivó o me invitó a que yo lo realizara de esa forma. Cuando nosotros vamos dando respuesta a estos cuestionamientos, de alguna manera estamos describiendo la situación o la problemática que queremos poner en punta para poder realizar este proceso reflexivo. Después viene el apartado de los sentimientos. Este es algo que ya les había comentado o que estaba de manera antecedente en otra diapositiva. Y aquí Gibbs nos invita a hacer un reconocimiento de los sentimientos que motivaron a que se llevaran a cabo las cosas como se llevaron. Por ejemplo, al plantear alguna situación, puede ser que yo misma, como sujeto, me sentí satisfecha con cómo se iba dando la dinámica de trabajo con mis alumnos. Pero también puede ser que alguno de los alumnos hizo una expresión de, por ejemplo, decir, maestra, me gustó mucho este material, maestra, me gustó mucho la dinámica de trabajo, o al contrario, maestra, yo ya no quiero seguir trabajando como usted me propone, ¿por qué no me deja mejor ir al rincón de lectura cuando yo termine mi trabajo en lugar de hacer la repetición de otro trabajo? Reconocer esta parte de nuestras emociones y de nuestro sentir también nos lleva un poco como a desmenuzar y a encontrar respuestas a la situación que nosotros estamos poniendo como eje para poder pasarla por el ciclo reflexivo. El siguiente momento hace referencia a la evaluación. En este momento nos invita a que nosotros hagamos una revisión a partir del instrumento a través del cual valoramos el proceso de desarrollo de aprendizaje, pero también una propia evaluación de nuestro actuar o una coevaluación en relación a lo que sucedió con los alumnos y con nosotros mismos. Después nos lleva a que de alguna manera concluyamos y demos propia respuesta a por qué sucedieron estos elementos a partir de los cuestionamientos que nos fuimos planteando. Y finalmente, una vez que hayamos concluido, la conclusión también nos invita a reconocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad que tendremos que poner en puesta en el siguiente plan de acción. Y entonces vuelve a ser un proceso cíclico, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, si yo puse sobre la mesa de trabajo por qué mis alumnos no comprenden determinada situación, mi propósito al finalizar cada una de las fases del ciclo reflexivo es que en mi siguiente intervención yo mejore la dinámica de la forma de dar mis consignas o mis indicaciones antes de que proceda al desarrollo de una actividad. Siguiente, por favor. Otro de los ciclos reflexivos que propongo es el ciclo reflexivo de Kemis. Este ciclo reflexivo de Kemis tiene una fase de momentos diferentes. Aquí únicamente se colocan 4 momentos y todo esto él lo plantea que es para la mejora continua de nuestra intervención. El primer momento hace referencia a planificar y nos hace hincapié en que cuando nosotros vamos a desarrollar una actividad, pues nosotros primero hacemos un diseño de lo que deseamos llevar a cabo a través de un escrito y esta planificación nos invita a hacer un diseño que permita llegar al desarrollo o a la atención al proceso de desarrollo de aprendizaje.
Ujú. El segundo momento hace referencia a la ejecución, por eso le denomina él el hacer, es decir, cómo se llevaron a cabo las cosas, por qué se llevaron a cabo de esa manera. El siguiente momento es verificar si lo que nosotros planteamos o planificamos en el primer momento verdaderamente se ejecutó como nosotros lo plasmamos en nuestro escrito, o si se tuvieron que realizar modificaciones, ¿por qué se tuvieron que realizar estas modificaciones? Si tuvimos que realizar reajustes, cambios en nuestra dinámica de trabajo, teníamos planteado organizar comunidades y no fue lo que hicimos realmente dentro de lo que escribimos, sino lo que hicimos fue sacarlos al patio, o teníamos pensado la dinámica en el patio, pero estaba lloviendo y la tuvimos que llevar a cabo en el aula. Ajá. Y entonces, si ustedes lo van visualizando, de alguna manera es expresar lo que escribí, expresar cómo lo hice y verificar si lo que escribí, lo que hice, se llevaron a cabo como yo lo planteé. Si de alguna manera las cosas se fueron modificando y no fueron tan lineales, ajá, porque en realidad reconocemos que un proceso de intervención en el aula no es un acto que se lleve a cabo de manera lineal, sino tiene sus altas y sus bajas. Entonces pasamos al apartado del actuar. Este apartado del actuar es una invitación a que una vez pasados por los tres momentos anteriores, nosotros podamos reconocer los logros, pero también aquellas debilidades que nosotros fuimos encontrando en cada uno de los momentos y que dando pie a la siguiente planificación, nosotros podamos atender este concepto central de mejora continua. Uh-huh. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué estrategias nosotros podríamos implementar para poder llevar a cabo una práctica reflexiva o una reflexión en la práctica? Bueno, aquí nos proponen que nosotros hagamos uso de los diarios reflexivos, denominados por otros autores también como diarios del profesor, o incluso las mismas bitácoras pueden ser un elemento que nos invite a reflexionar por qué sucedieron los eventos así, por qué se podrían modificar o cómo los podríamos modificar y cuál tendría que ser nuestro actuar distintivo para que no se dieran las mismas situaciones, ¿sí? Cada una de las estrategias plantea que pueden ser llevadas a cabo de manera individual, de manera colectiva, y bueno, a partir de los planteamientos de la nueva escuela mexicana a través de comunidades de aprendizaje. Nos dice que otra de las estrategias para propiciar la reflexión puede ser la observación entre pares, ¿sí? Aquella compañera de trabajo con la cual yo me llevo bien o un profesor tal vez externo pueda ser un elemento que me invite a que yo observe cómo realiza su intervención y que posteriormente a través de una charla constructiva podamos dar pie a que ella mejore esta intervención, ¿sí? Curiosamente, en ocasiones nosotros no reconocemos o no identificamos nuestros propios errores o debilidades al momento de hacer una intervención. También podemos partir para llevar a cabo la reflexión un análisis de caso que puede ser ficticio, que puede ser a partir de la situación que sucedió en otro planeta, en otra galaxia, en otra escuela, como para no entorpecer o no tocar susceptibilidades con otros compañeros. El portafolio de evidencias es uno de los elementos que puede propiciar la reflexión de la práctica. Cuando nosotros como docentes construimos nuestro propio portafolio, podemos visualizar el proceso que nosotros llevamos y a partir de este proceso reconocer nuestras altas y nuestras bajas en el desarrollo de una intervención,
pero a partir de estas bajas o de estas altas podemos cuestionarnos por qué se llevaron así y de qué manera. Uh-huh. Otro de los recursos que se propone para que nosotros podamos llevar a cabo una reflexión es grabar a un compañero. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, quiero hacerles partícipes de esta situación. En la escuela donde yo laboro, en una ocasión nos sugirieron que nosotros hiciéramos una grabación de 15 minutos de alguna de nuestras clases que impartiéramos. Uh-huh. Lógicamente, pues los chicos se dan cuenta de que estamos grabando, tratamos de hacerlo como en un elemento muy cotidiano, como si fuera un día a día normal, pero por ejemplo, a mí de manera especial lo que me pasó es que cuando terminamos de hacer la grabación, porque me fue a grabar un compañero, después nos reunimos en una academia de trabajo y antes de que se visualizara el video por toda la academia, yo revisé el video y yo como persona no me gusté en cuanto a mi intervención. Sin embargo, pues yo ya había aceptado que me grabaran y entonces fue muy interesante lo que en colectivo encontraron con respecto a mi intervención. Les voy a comentar tal vez algo que les parezca chusco, pero por ejemplo, yo visualicé en ese momento que para mí la intervención había sido como un monólogo. Ajá. En ese entonces yo era una profesora que cuando cuestionaba a los alumnos a través de alguna pregunta y escuchara un silencio, entonces yo misma daba las respuestas o no permitía que los alumnos tomaran el tiempo necesario para poder dar la respuesta. Entonces me percaté de que los 15 minutos la única persona que había hablado había sido yo y que todo esto se tornó como un monólogo en donde yo hacía partícipe y yo misma me respondía y yo misma me permitía avanzar o yo misma me permitía retroceder. Ajá. El ejemplo va en acotación para que todos visualicemos que en ocasiones nosotros mismos no nos visualizamos sobre cómo hacemos una intervención con nuestras docentes, sobre cómo desarrollamos una sesión de clase, sobre cómo desarrollamos un proyecto. Uh-huh. Entonces, este recurso como la grabación tal vez pueda ser como un elemento más privado en donde yo me grabe y pues yo me visualice y pueda ir reconociendo mis fortalezas, pero también pueda ir reconociendo aquellos elementos que serían necesarios de modificar. Uh-huh. Cuando yo tengo todos estos insumos que me permiten propiciar la reflexión personal o en comunidad con los otros, algo muy valioso que funciona es la retroalimentación que nos podamos dar a nosotros mismos o la retroalimentación que vierten los compañeros. En este caso, por ejemplo, en academia, pues me hicieron una serie de sugerencias. Les comentaba que personalmente yo no me había gustado, pero hubo compañeros que encontraron fortalezas que yo también no había visualizado. Uh-huh. Entonces, esta retroalimentación nos ayuda a reconocer, sí, mis fortalezas, pero también las áreas de oportunidad en las cuales yo puedo trabajar. Este ejercicio no es fácil, se requiere, yo podría hablar incluso de una madurez profesional y emocional, porque no es que la reflexión nos invite a cuestionar para criticar, sino que la reflexión en la práctica nos invite a reconocer de qué manera podemos mejorar nuestro actuar en pro del bienestar de nuestros alumnos. Uh-huh. Para ello se requiere una escucha atenta. A veces es necesario simplemente escuchar y tal vez a través de un ejercicio individual decir, esto sí es necesario que modifique y esto me va a costar más trabajo modificarlo, pero estar abierta a que, por ejemplo, si me están presentando
una currícula diferente, un plan de estudios diferente que me invita a nuevas cosas, no puede quedarse la modificación únicamente en el papel. También me está invitando a que yo como docente modifique mi actuar y no sea el mismo docente de como impartió hace 4 o 5 años. Entonces, toda esta serie de insumos que de alguna manera son el punto de partida o algunos de los elementos que nos invitan a realizar la reflexión, nos invitan a realizar un alto en nuestro proceder para poder cuestionarnos la realidad que vivenciamos. Siguiente, por favor. Dar pie a la siguiente diapositiva. ¿Nos apoyas con la siguiente diapositiva, por favor, Paula? Permítame un momento, ya estoy compartiendo. Listo. No ha cambiado. A ver. ¿Es esa? Ajá, gracias. Sí. Ya se pasó. Y bueno, una antes, por favor. Sí. Si ustedes visualizan en la imagen, este personaje se está visualizando frente al espejo. La anterior, por favor, Paula. Bueno, en esta imagen anterior, este personaje se está visualizando frente al espejo. Ajá. Y Sean nos dice que cuando habla del término profesional reflexivo, de alguna manera reconocer en nosotros mismos nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad es el acto que requiere de mayor complejidad. Ajá. Entonces, cuando coloco esta imagen con alusión al espejo, de alguna manera es que lo más difícil es mirarnos a nosotros mismos y reconocer en nosotros mismos nuestros potenciales, nuestras debilidades y poder dar pie que a través de la reflexión podamos modificarlos. Ajá. Esto no tiene que ser a través de un proceso empírico de Gibbs, de Keynes, de todo lo que nos propone Sean, pueden ser insumos necesarios que nos permitan comprender esta realidad compleja que nosotros tenemos a partir de los teóricos. Y bueno, en la siguiente imagen, por favor, algo que les voy a presentar es un artículo o el extracto de un artículo que hace referencia a un momento que da pie a una reflexión. Este extracto de este artículo, ¿me puedes apoyar con la siguiente, por favor, Paula? ¿Ya está el artículo? Ajá, ¿dónde están las letras? ¿Aquí? Sí. Es que no ha cambiado. Ese. Este es el extracto de un artículo en donde a partir de una situación cotidiana nos invita a reflexionar sobre lo que está expresado en el artículo, ¿sí? Y si ustedes visualizan este aspecto, pues hace alusión a que de alguna manera en ocasiones la experiencia no es lo que nosotros repetimos continuamente de manera cotidiana de la misma forma. Ajá. Y vamos a leer como un poquito lo que nos dice este artículo. Dice, no recuerdo dónde leí la anécdota de un profesor.
voy a leer como pequeños aspectos únicamente. Dice, uno de los asistentes eh, dijo aquello que le estaba o le señalaba como algún elemento imprevisto por parte de sus colegas. Allí presentes tenían ya muchos años de ser profesores, es decir, era una persona que estaba emitiendo una conferencia y entonces esta persona expresa que muchas de las personas que estaban ahí ya tenían muchos años de ser profesores, 25 años en su caso, y que todo lo que había por saber y por enseñar ya lo sabían. El conferenciante, que tampoco se mordía la lengua, le respondió preguntándole si estaba seguro de tener era más bien el, ajá. Entonces, este pequeño extracto del artículo nos hace referenciar a que la experiencia es un acto que no se da por los años. La experiencia puede ser un proceso rico cuando estamos dispuestos al cambio, a la apertura, a las dinámicas de abrir, van siendo elementos repetitivos, cotidianos, sin modificarse, haciendo siempre lo mismo. Entonces, de alguna manera, es simplemente repetir los mismos patrones y no ganar experiencia. Y dice, la moraleja es clara, no es la simple actividad y menos aún la simple actuación desligada del pensamiento la que nos da conocimiento. Mucha gente cargada de años de actuación en diversos campos sigue siendo una inexperta o actuando como tal. Lo vemos a diario en la conducción de automóviles, en el sociales, el verdadero conocimiento profesional, a partir de la acción, de la experiencia, dos realidades habituales en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? De estar. Siguiente, por favor. Y bueno, con esto, de alguna manera, vamos cerrando la dinámica de hablar sobre la reflexión de la práctica. Ujú. Y uno de los términos que son de alguna manera más recientes es la ecorreflexión. Ujú. La ecorreflexión es un término o una categoría prestada dentro del ámbito de la educación ambiental y hace alusión a que, por ejemplo, en la imagen que visualizamos, cuando nosotros utilizamos como referencia, por ejemplo, ahí es una montaña y tal vez esta persona grita, por ejemplo, hola, y se vuelve a reportar o a reflejar en la misma persona la contestación de hola, nos hace alusión a que el término ecorreflexión es cuando nosotros cuestionamos algo y volvemos a tener un actuar de repensar nuevamente de regreso lo que hicimos y cómo lo hicimos. Ajá. Este repensar la reflexión es lo que en términos de Gallardo hace alusión a la ecorreflexión. Dice que la ecorreflexión es uno de los términos más valiosos en la actualidad porque es una acción de ida y de regreso, ¿sí? Sí me invita a decir qué lo hice, pero también por qué lo hice, para qué lo hice y de qué manera lo puedo modificar. Este ir y venir es a lo que él le llama ecorreflexión. Uh-huh. Esta ecorreflexión de alguna manera también puede ser un ejercicio individual, pero hace alusión a que cuando se hace en colectivo propicia que el intercambio de saberes dé pie a que se lleve a cabo una verdadera ecorreflexión. Uh-huh. Y con esto, pues de alguna manera concluye este breve conversatorio
Espero que para todos los cibernautas que están del otro lado pueda haber sido un ejercicio valioso. Y pues termino con una pequeña frase o reflexión, ajá, en donde hace alusión en que la reflexión debe ser potenciada como una filosofía de vida, no un acto exclusivo del ámbito escolar, sino un acto que pueda ser una filosofía de vida, porque de alguna manera cuando nosotros reflexionamos lo que hacemos, no debe de ser exclusivo del ámbito educativo, sino también puede ser un elemento propicio para nuestra propia vida cotidiana. Uh-huh. Agradezco a todos los que tuvieron hoy la oportunidad de escucharme, los que de alguna manera dieron pie a detenerse un poco para poder escuchar este breve conversatorio, y pues quedo atenta a sus sugerencias y a sus comentarios, porque incluso esta pequeña charla y esta pequeña conversación da pie a que yo misma reflexione sobre la exposición que hice el día de hoy y cómo lo hice, para que de alguna manera en mi misma persona pueda mejorar. Uh-huh. Gracias a todos por la participación. Visualizo sus comentarios a través del chat y bueno, pues nos vemos y muchas gracias nuevamente. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, maestra Elvira. Y bueno, para cerrar este espacio de diálogo, es importante reconocer que la reflexión no solamente va a ser este proceso esencial en la formación y el desarrollo profesional de los docentes, sino que reflexionar va a implicar más reflexionar sobre lo que hacemos, dar sentido a nuestra labor educativa y pues identificar aciertos, retos y áreas de mejora y sobre todo reconstruir continuamente este quehacer pedagógico que nosotros tenemos con base a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Y pues como les comentaba en un inicio, la Secretaría de Educación Pública nos está marcando esto para los docentes de educación básica en este marco de la nueva escuela mexicana, donde se está enfatizando que el docente debe de ser un profesional reflexivo, capaz de analizar su propia práctica educativa desde una perspectiva crítica, ética y contextual, lo cual nos va a permitir en la práctica tomar decisiones informadas. Como usted bien lo mencionaba a lo largo de toda esta sesión, algunos autores como Sean, el profesional reflexivo nos señala que toda esta práctica educativa debe tener esta acción donde el maestro va a representar esta parte de reflexionar sobre la acción y en la acción, ¿no? Bueno, acompañado también de un autor referente que hace mucho énfasis la nueva escuela mexicana, que es Paulo Freire, en la pedagogía de la autonomía, donde nos recuerda que pues enseñar va a exigir esta reflexión crítica sobre la práctica y que no va a haber una enseñanza sin aprendizaje mutuo, sin humildad, sin esta apertura, ¿no? Como usted lo mencionaba, el poder yo reconocer áreas de mejora para yo poder asumir como una propuesta para la transformación educativa. Y no solamente la transformación educativa, sino que con base a los principios que nos está marcando la nueva escuela mexicana, pueda haber una transformación social a través del pensamiento crítico y la participación activa. Entonces, pues Uh-huh. muchísimas gracias, maestra. Vamos a estar leyendo sus comentarios a través de la caja de inbox. Y bueno, pues recuerden que va a quedar aquí también. Bueno, voy a compartir para que puedan seguirnos a través de las demás redes sociales. En el canal de YouTube se va a subir justamente este video para que ustedes puedan visualizarlo, puedan descargarlo, porque justamente lo que les mencionaba, ¿no? Esto forma parte de una de las temáticas que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues pueden llevar este video a su colectivo, pueden compartirlo con sus compañeros y demás para poder estar actualizados en esta cuestión que nos está proponiendo la Secretaría de Educación Pública. Entonces, aquí les dejamos los links del canal de YouTube, TikTok, Instagram. Y bueno, recordarles que en Redes Estudio 21 tocamos justamente temáticas actuales que nos están
proponiendo y que bueno, vamos a estar aunando, vamos a estar charlando a través de nuestras redes sociales para que estén atentos. Vamos a tener invitados, así como la maestra Elvira, que pues nos comparte su experiencia referente a esta cuestión de la reflexión de la práctica. Y bueno, así vamos a seguir. Y recuerden que pues no solamente esperar a las fechas cuando viene esta parte de los procesos de preparación musical, sino que a lo largo de todo el ciclo escolar en el canal de redes Estudio 21 hay grupos de estudio gratuitos y privados para la preparación de formación docente y también, bueno, justamente para la preparación docente de estos procesos de UCICAN que actualmente recordemos que en este ciclo escolar estará vigente. Entonces, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes, seguir atentos para la próxima invitación y bueno, sin más, los despedimos. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana productiva y muchísimas gracias, maestra Elvira, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Fue toda una experiencia. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, maestra. Entonces estamos atentos a sus comentarios. Ahí en la cajita les estaremos respondiendo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta Gracias. luego.